Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos tocando para ustedes un tema de gran relevancia e importancia nacional. Nuestra crisis, esta crisis política, es mucho más profunda que unas elecciones municipales. Hemos venido observando los intentos fallidos de diálogo y de repente el soberano, que es el pueblo, de alguna manera se impone para resolver problemas que ya no pueden continuar gravitando en el acontecer político nacional. Se pensaba que todo podía resolverse sencillamente con el diálogo. El diálogo, que es definitivamente una herramienta necesaria para construir la paz y la democracia, pero que debe sustentarse necesariamente en un principio fundamental, y es el respeto al pueblo que es el soberano y que está por encima de todo un país. Sin pretender ser muy históricos con este argumento, solo basta recordar que en los últimos 40 años y sobre todo dentro de los 40 a los 20 finales, el descalabro institucional ha sido creciente y cada vez más profundo en el país. Por lo tanto, el irrespeto hacia las autoridades e instituciones también. El barómetro latinoamericano no se equivocó cuando en varias mediciones consecutivas indicaba que los dominicanos habían perdido la fe en los partidos políticos, en los políticos y en las instituciones. Esto incluía las entidades públicas, entre ellas el aparato judicial, jueces, fiscales, la policía, las Fuerzas Armadas, la prensa, la iglesia, funcionarios públicos, evidentemente las altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Superior Electoral, Junta Central Electoral, entre otros. La falta de credibilidad existente puso al país, y eso lo veníamos advirtiendo durante todo el año 2018 y el 2019, habíamos estado llevando al país a un punto de inflexión, un punto de no retorno. Surgió la Marcha Verde, que por alguna razón se entiende se politizó y perdió fuerza, pero contribuyó de forma definitiva al despertar de este país, al despertar de la República Dominicana. Surgieron candidaturas como la de Ramfi Domínguez Trujillo, que ya en el día de hoy el Tribunal Superior Electoral acaba de ratificar la sentencia, es decir, la decisión y la resolución que había emitido la Junta Central Electoral, que había rechazado la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Hace momentos prácticamente el Tribunal Superior Electoral pues también ratifica la negativa de aceptar dicha candidatura. Pero esta candidatura, la de Ramfi Domínguez Trujillo, surgió en un momento con una oferta electoral que ponía el dedo en la llaga para recuperar dineros robados del erario público por funcionarios en esos citados 20, 40 años. Se produjeron crisis finalmente dentro del Partido Morado que trajeron como consecuencia, primero, la confrontación directa entre Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. En la oposición, en las calles ya, Leonel Fernández, sobre todo frente al Congreso Nacional, para que éste no sesionara y modificara la Constitución de la República que buscaba habilitar a Danilo Medina. Ese barómetro latinoamericano dio en la diana. Ahora, luego de dos desastres electorales, primero las primarias y luego las fallidas elecciones municipales, ambas organizadas por la misma Junta Central Electoral, con su obsesión al voto automatizado, trajo a la mesa y a la inquietud nacional algo que finalmente se convirtió en una protesta creciente, en principio contra la Junta Central Electoral y luego contra el montaje no transparente de las elecciones. Ahora, luego de las marchas, con un intento de diálogo que ya falla en 2 días consecutivos y que pone de relieve que el problema es mucho mayor que las elecciones municipales, una falla que definitivamente parece ser imperdonable por el pueblo dominicano. Ese llamado al diálogo que hoy vuelve a fallar, contó con la presencia de los jóvenes a quienes se les dio la oportunidad de estar, pero sin voz y sin voto, los cuales
Sencillamente salieron de esa reunión, convocaron a su propio diálogo y hoy se comunica en la prensa que la Fuerza del Pueblo y otros partidos más estarían sumándose a ese diálogo convocado por los jóvenes, dejando de lado el diálogo que había estado convocando Agripino Núñez Collado con esa entidad que tiene que ver con la parte social y económica adscrita al Poder Ejecutivo, que había sido rechazada por algunos partidos políticos, incluyendo la Fuerza del Pueblo y Aliados y el Partido Reformista Social Cristiano. Ante la falta de credibilidad de la Junta Central Electoral y también de esa organización que se autodesignó organizador del diálogo, vemos como los actores políticos que siempre apoyaron las decisiones de la Junta Central Electoral, que no protestaron por las primarias, siguen participando activamente en dicho diálogo. Se ve claramente que un partido político como el Partido Revolucionario Moderno, con altas probabilidades de resultar ganador en las elecciones, aparenta no necesitar tener frentes abiertos adicionales y elige un camino menos oneroso a sus propios intereses. Como diría el legendario Adam Smith, aquello de la mano invisible de la oferta y la demanda. Cada quien sabrá cómo se comerá sus holjadras, pero mientras tanto Leonel Fernández y el partido el partido Fuerza del Pueblo y Aliados, y en adición el Partido Reformista Social Cristiano, no participaron en los dos primeros intentos de diálogo, ambos fallidos. En el día de hoy, entonces, se retiran los jóvenes, llaman a su propio diálogo nacional y se le unen a algunos partidos políticos. Es evidente que las declaraciones iniciales hechas por Leonel Fernández y luego secundadas por los mismos jóvenes que se han convertido en líderes recientes en nuestra sociedad actual, implican la baja confianza que se podía tener en una entidad adscrita como asesora en materia social y económica al Poder Ejecutivo. Las mismas universidades han perdido credibilidad, pues aunque se prestan para las mediaciones, también se prestaron para apoyar a la Junta Central Electoral en el famoso desarrollo de aquel ultra eficiente y galardonado con un premio Nobel de la informática, el voto automatizado. Vemos entonces a una organización de los Estados americanos que decide aceptar la invitación para auditar el voto automatizado, a pesar de venir con un gran descrédito continental, y se cuestiona todavía seriamente precisamente la auditoría que se hizo en Bolivia, que declaró un fraude que ahora se sabe no ocurrió y que no perpetró Evo Morales. Pero peor aún, una organización de los Estados americanos que es recordada en nuestra historia reciente como intervencionista, sobre todo por aquello de la Revolución de Abril de 1965. No entendemos por eso cómo un PRM que nace de un PRD, ese PRD de Bosch y de Peña Gómez, pueden prestarse junto a un discípulo de Bosch, Leonel Fernández, quien es apoyado por partidos entre los cuales hay varios que se autodenominan nacionalistas, pueden solicitar la intervención de la OEA para resolver un problema netamente doméstico. Todo esto nos invita a pensar que nuestra política no tiene escrúpulos y que no se gestiona basado en valores y principios, y que lo que osan denominarse líderes políticos solo lo vienen siendo para resolver sus problemas económicos personales, familiares, de amigos, testaferros, amantes y por ende lo mismo de siempre. Ese diálogo, esas elecciones del 15 de marzo tienen la misma perspectiva de fracaso, porque se sustenta en darle la espalda a una realidad que ya tiene en sus huesos el pueblo dominicano, y que bien dijo el barómetro latinoamericano y luego el barómetro de las Américas, el pueblo dominicano no cree en partidos, no cree en políticos y no cree en muchas de sus instituciones. Y por eso parece tener sentido
Aquellas voces que indican y se preguntan, pero ¿y a quién representan los que están reunidos en este diálogo? ¿Acaso realmente representan al sentimiento legítimo del pueblo dominicano ya cansado? No se trata entonces de querer elegir ahora 2 o 3 jóvenes, adoctrinarlos para darle voz y voto en ese diálogo. Eso sería lo más fácil. Por eso los jóvenes han llamado a su propio diálogo, que ya en este momento está produciéndose en alguna localidad del Distrito Nacional. Tenemos 2 escenarios actualmente que definitivamente invitarán a la adopción de una posición a cada dominicano de alguna manera. O usted apoya ese diálogo, el mismo diálogo de siempre, pues no es la primera vez que pasa en el país esto de un tranque electoral. Basta recordar a Freddy Veras Goico decir en su programa que este es su país, que no se quiere ir de aquí, que esto hay que resolverlo, y una serie de notables invitados a su programa. Pero ahora no sabemos el significado de la palabra notable, pues a la larga, la mayoría de ellos se les ha visto el refajo en la historia reciente. O se apoya ese diálogo, aunque se sume Leonel y todos y se llega a un acuerdo que no es necesario proclamar, pues no se necesita un acuerdo para decir que la ley electoral debe respetarse, que se deben aceptar los resultados que emita la totalmente aplaudida y acreditada Junta Central Electoral, y que los partidos colaborarán con jugar limpio en las elecciones y que no armarán desórdenes. O sencillamente se incluyen en la agenda temas que resuelvan los temas que realmente importan a la nación. En el otro diálogo que ya comenzó, el convocado por los jóvenes, partiendo de la base de que no se sostiene mucho tiempo más la farsa de nuestra democracia caribeña. Por eso vemos claramente que lo que se quiere proyectar como una crisis coyuntural es en el fondo una crisis muy profunda que cuestiona los cimientos de los actores políticos y del sistema democrático dominicano. Y a los actores acostumbrados a formar parte de la mafia por la cual se matan todos. Manejar esos chelitos, el negocito, y que todos entonces luchan por representar el Estado, es decir, poder ostentar la ñoña y sentarse en la silla de alfileres. La crisis es mucho más profunda que unas simples elecciones municipales. Las mismas Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lucen virtualmente divididas. En una situación como la actual hay personas batiendo las manos porque piensan, tal vez hay algún coronel que se quiera casar con la gloria. El pueblo dominicano está desesperado. Usted vio ese cabo que debió estar protegiendo esas marchas, que se sale de su trabajo y también se suma a los marchistas y también protesta. Así hay mucha gente que no son oficiales, pero que están en las instituciones castrenses, que están cansadas de más de lo mismo. Se hacen debates y se le impone al pueblo dominicano elegir entre los malos al menos malo. Lo mismo que ha ocurrido siempre. Nuestra cultura política no ha cambiado ni va a cambiar en lo que resta del año 2020. No hay respeto a la institución que debe montar las elecciones. De alguna manera, los partidos políticos todos torpedean y suman a la gran posibilidad de un nuevo fiasco electoral que esta vez podría alcanzar dimensiones diferentes a las que estamos viendo. Todo el mundo sale entonces a las elecciones con el cuchillo en la boca como Tarzán, a defender su voto con uñas y dientes. Y desde que se tenga la más mínima sospecha de algún manejo irregular, usted notará que comenzarán las protestas en muchos puntos del país. Se sumarán las cacerolas y de repente podría surgir hasta una gran marcha nacional que pudiera terminar en el Palacio Nacional pidiendo la renuncia del presidente de la República, o en la Plaza de la Bandera exigiendo la renuncia inmediata
del pleno y suplente de la Junta Central Electoral. El horno no está para galletitas. Y queremos dorar la píldora, dejando que una misma Junta Central Electoral prosiga adelante con el montaje de eventos electorales, como si estuviésemos jugando al juego, a ese juego que se jugaba mucho cuando niño. La tercera es la vencida. Los jóvenes se retiraron del diálogo, hacen su propio diálogo y caben las mismas preguntas. ¿Quién ha dicho que si se les daba voz y voto eran realmente representantes legítimos del pueblo dominicano? Evidentemente tienen todo el derecho a hacer su diálogo. Todos pudiéramos estar haciendo un diálogo en este momento. Tenemos mansos y cimarrones en todas las esferas nacionales, en todos los sectores y círculos sociales. Lo que prima es el interés personal y de grupos y no el interés nacional. Por eso, lamento pensar y compartir con ustedes estas ideas, a la vez que les invito a ser prudentes. Hay muchas pasiones en todo esto, mucha gente que sigue el camino que le indica una agrupación política sin darse la oportunidad de análisis, reflexión y entonces decidir la mejor acción a tomar. Actuamos por impulso, por emoción, por pasión, y eso en estos momentos es peligroso. Aún se ventilan situaciones en los tribunales de la República que pudieran definir o redefinir el escenario electoral. Aún no se toma una decisión en el Tribunal Constitucional sobre el transfugismo. Convendría que se haga ya en la próxima semana, antes de las elecciones municipales. Ya se decidió hoy, por lo menos a nivel del Tribunal Superior Electoral, con la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo por el tema de la doble nacionalidad, y la resolución del Tribunal Superior Electoral no le favoreció. Por lo tanto, ratifica la decisión de la Junta Central Electoral de no admitir la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero por otro lado también es evidente que mucha gente ha sido movida de la mesa electoral en la que acostumbraba a votar. Una decisión tomada por la Junta Central Electoral y que viola las asignaciones legalmente establecidas en las cédulas de identidad y electoral de los ciudadanos afectados. Algunos dicen que pasa de 500,000 personas las que están afectadas por este cambio de recinto o de cambio de mesa en la cual votaría. Otras personas piensan que pasa del 1,000,000. Esto ya es un problema. También se ha dicho que lo que se han verificado en esa página web que se ha publicado para que la gente chequee dónde puede votar, que las personas que se verifican estarían cayendo en un gancho, en una trampa, pues quedarían entonces inscritos en 2 recintos y podrían votar 2 veces. Ya por ahí se está queriendo decir que hay una trama, que hay una trampa. Evidentemente, esto último es un comentario que circula en los corrillos estatales. Yo invito, pues, a mis amigos y al pueblo dominicano en general a no dejarse provocar, a participar sanamente en las elecciones si deciden votar. Y si lo hacen, que lo hagan temprano, preferiblemente antes del mediodía. Distinto a lo que fueron las elecciones con el voto automatizado. Yo recuerdo que a mi gente les dije, esperen que llegue el mediodía para que salgan a votar con el tema del voto automatizado, porque me parece que puede haber problemas. Ahora me parece que puede haber problemas, pero que esos problemas podrían comenzar a surgir en el país cercano a las 3 de la tarde, ya después que haya pasado una primera ola de votaciones luego del mediodía. Por eso le digo a mi gente, voten antes del mediodía y quédese tranquilito en su casa, a observar y a esperar. Hemos hecho nuestras recomendaciones con tiempo a la Junta Central Electoral y al país para proteger de una manera efectiva las urnas, los votos, las actas y que todo este material viaje hacia la Junta Central Electoral, sede central, para que pueda realizarse luego un reconteo o una auditoría postelectoral. Eso de que acta mata voto, que desaparezca ya comenzando en estas elecciones. Eso eliminaría aquellos temas de supuestamente engañar a algún candidato quitándole votos y poniéndoselo a otro y luego certificándose con la firma de las actas de los delegados que supuestamente se ponen de acuerdo para este tipo de manejos. Para evitar eso, entonces,
Las urnas y los votos dentro no pueden desaparecer y acta no puede matar votos. Por lo tanto, todo esto debería viajar a la Junta Central Electoral, no importa de qué lugar del país se trate, para que puedan ser recontados, verificados e incluso realizarse una auditoría postelectoral. Hemos visto que hay muchos sectores que pudieran no interesarle el éxito de las elecciones del 15 de marzo. Esto podría incluir algunos que pudieran estar todavía insistiendo en el uso del voto automatizado por cualquier razón. Ojalá que podamos juntos construir un mejor país y mantener a nuestras familias, amigos y adversarios políticos en paz. Ojalá que nuestras familias no reciban luto como consecuencia de las pasiones políticas. Ojalá que nuestros jóvenes que han decidido hacer escuchar su voz, que también han decidido ellos hacer un diálogo, también decidieron luchar por sus derechos democráticos, no tengan que sufrir las consecuencias de las irresponsabilidades de nuestros políticos que han depredado y destruido paulatinamente la República en los últimos 40 años. Y mucho menos que no tenga ningún joven que pagar con su sangre, que no existan mártires en este proceso. Que viva nuestra juventud, nuestra amada República Dominicana, que aprendan nuestros dinosaurios políticos de las cátedras que nuestros empoderados jóvenes de hoy les están dando. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy, 6 de marzo, en Conceptualizando.